nuestra práctica médica para poder seguir manejando los diferentes casos. La tasa de complicación ha sido muy baja y hemos podido nosotros lograr trabajar de una manera eficaz para poder nosotros hacer el manejo requerido de una manera segura y utilizamos profilaxis con antibiótico. A través de estos años, las indicaciones de la función ecoguiada han ido progresivamente estableciéndose de tal manera que hemos podido ir a agregar algunas indicaciones sofisticadas. Con este mismo sistema hemos llegado a la era de la terapéutica, donde nosotros podemos hacer las funciones para poder hablar de la terapéutica en algunos procedimientos, como por ejemplo el drenaje ecoguiado y la terapia por inyección, porque todos estos procedimientos nos han podido ayudar con el principio de la punción guiada en su técnica, de tal manera que lo más importante es poder entender cuál es el rol que debe jugar esta técnica a partir de las intervenciones que se hicieron gracias a la endoscopia. Aquí tenemos entonces una visión simplificada, como ya hemos mostrado, un paciente con ectasia ductal. Vemos esta imagen de la lesión y podemos ver con la colangioresonancia mostramos un momento de transición del ducto normal y aquí podemos ver un área que requiere de una investigación, de tal manera que vamos a utilizar la endoscopia para poder hacer la demostración de esta lesión hipoecoica y con contornos irregulares en una interfase y está avanzada localmente. Es claramente una lesión localmente avanzada que requiere un manejo para poder tratar, también dar un tratamiento neoadyuvante y para poder ver si el paciente va a responder al tratamiento o no y si vamos a poder utilizar algún método terapéutico adicional si fuese necesario. Vamos a hacer entonces esta función lentamente, porque yo tengo esta disponibilidad para que yo pueda utilizar raciocinio sobre cuál es el procedimiento a realizar. El primer elemento a considerar es, por ejemplo, la técnica para poder nosotros mirar cómo podemos trabajar con los accesorios. Tenemos unas agujas ecoguiadas, son las agujas que tienen del principio la extremidad diseñada de una manera diferente, con una ecogenicidad para poder nosotros llegar dentro de la lesión y para poder garantizar el trayecto que vamos a manejar adecuadamente, y necesitamos ver el límite con el máximo extremo donde vamos a llegar, de tal manera que no vamos a poder causar ningún daño. Todas estas agujas tienen diferentes secciones que nos permiten un manejo adecuado y tienen unos diseños que cada vez se van mejorando más. Inicialmente se tuvo unas agujas de calibre 19 a calibre 22 con una técnica convencional para poder ir cerca de la lesión pasando la aguja a través del sistema y para poder hacer la recolección del material utilizando el procedimiento de aspiración y para poder colocar este material en la lágrima y a continuación poder recoger el material para poder hacer la microdosis. Esta es la técnica convencional, una técnica que ha sido utilizado con una seguridad del 95% con mucha efectividad, y tenemos diferentes situaciones en las cuales se puede utilizar en pancreatitis crónica y en casos en los que hay mucha fibrosis, y nos permiten entonces tener el poder de definición que no teníamos de otra manera. Y podemos entonces entrar en una área muy importante porque nos permite entonces poder ayudar con pacientes que no hubieran podido tener resultados de otra manera, para que podamos nosotros ir desarrollando la técnica. Cuando hacemos el diagnóstico, vamos nosotros a pensar qué podemos nosotros ver, qué es lo que está pasando. Hay diferentes motivos por los cuales una punción podría ser de resultados positivos, en otros casos resultados negativos, y tenemos que ver los elementos de la propia lesión como lo acabamos de ver. Y cuando tenemos una lesión de acceso difícil donde tenemos diferentes elementos relacionados con la técnica de la punción, por ejemplo, vamos a ver la experticia del operador, que es muy importante en relación a la cantidad de movimientos que vamos a realizar dentro de la lesión, el número de veces que voy a realizar una punción. Todo depende de la manera como nosotros
nosotros vamos a evolucionar con la técnica y cuál es la técnica que yo voy a escoger para tener un resultado positivo. Y es importante entonces tener en cuenta algunos elementos para poder hacer el análisis del material posterior al procedimiento, para poder mandar la muestra a la patología, para poder ver cuál es el material que nosotros vamos a mandar a analizar para ver si se trata de un adenocarcinoma. Y por lo tanto, a lo largo de los años hemos visto nosotros el avance con una aguja fina. No es un instrumento musical, pero cuando usted tiene un instrumento musical, con su práctica usted mejora su concierto. Igual ocurre con estas técnicas, donde usted va a ir afinando su técnica hasta llegar en un punto donde usted va a tener una excelente curva de experiencia y va a poder trabajar con efectividad sin ninguna duda. Hablando entonces del diagnóstico, es importante saber si al paciente vamos a enviarlo a cirugía de acuerdo a lo que decidimos en la biopsia, cuál es la situación. Como el tejido es el tema, nosotros tenemos que ver que cojamos un material de buena calidad, y por lo tanto vamos a buscar 3 áreas importantes. Puede usted hacer congelación en aguja, congelación en la técnica de congelación y análisis. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener unas agujas de fino calibre 25 gauge, unas agujas muy finas, para poder nosotros pasar a través del material, y en determinadas situaciones pueden ser de gran ventaja. Igualmente nos va a permitir la ergonomía de las agujas, que es muy importante, que eso le puede colaborar a disminuir la fricción o a tomar mejor el material con esta aguja, y puede tener una mayor flexibilidad en la aguja para que le pueda permitir entrar más fácilmente dentro de la lección, y que pueda tener la posibilidad de hacer un acceso en una posición más difícil. Un proceso uncinado puede lograr meter la aguja de una manera más fácil para poder llegar a hacer la recolección del material, y también podemos nosotros mover la aguja de la manera requerida de acuerdo a la precisión que requiere, de acuerdo a la lesión y los resultados que yo espero tener. Necesito entonces tener los mejores elementos para poder decidir cuáles quiero utilizar. Entonces tenemos agujas de fino calibre, como nosotros podemos ver acá. A través de los años las agujas han ido cambiando en su contorno, al igual que las puntas, y cada vez unas más afiladas, un poco menos traumáticas, para mejorar su uso y para poder contar con la variedad que se requiere de acuerdo a los casos necesarios. Aquí tenemos diferentes comparaciones que nosotros tenemos para poder hacer la comparación de las agujas de gauge 25 y gauge 22, y para poder hacer manejo subepitelial que nos brinda la facilidad de entrar en la lesión. Si tiene una aguja mayor a 25, no importa cuál sea la cantidad del material, y el espécimen va a tener menor capacidad de captar, porque tenemos a veces una lesión subepitelial que de principio es muy fibrótica, y entonces no es tan fácil de recolectar el material fácilmente. Hay otros casos en los cuales, si no hay fibrosis, puede tomar el material más fácilmente, y tenemos que nosotros mirar cómo manejar la aguja dentro de la lesión. En lesiones pancreáticas la situación puede ser diferente, puede ser más fácil el trabajo con el aguja de 25 gauge y con la de 22. Y cuando usted combina esta información y estos datos, en la conclusión del trabajo dice que usted puede elegir cuál es la aguja mejor para tener el rendimiento diagnóstico que usted requiere. Si necesito más material a recopilar, debo utilizar una aguja de un calibre mayor, pero si preciso una cantidad más pequeña de material, entonces yo puedo pensar en agujas
menores a un gauge de 25. Y aquí tenemos una actualización de la punción ecoguiada de acuerdo a las diferentes agujas y calibres, y tenemos diferentes agujas de acuerdo a las distintas técnicas para poder pensar qué tipo de procedimiento y estrategia requiero para determinar la aguja que debo utilizar. Este es un trabajo con un metaanálisis supremamente interesante porque trata de estudiar con el fin de diagnóstico la comparación del uso de diferentes agujas, teniendo 1.292 personas que han sido manejadas con aguja 25 gauge con una sensibilidad mayor. Y el trabajo es supremamente interesante. Igualmente tenemos un trabajo que nos llama la atención de diferentes elementos que no habían sido muy bien tratados en estos artículos. Por ejemplo, nos llama la atención los aspectos positivos de la aguja 25 gauge, que sirve para que sangre menos la lesión y recopilar material de mejor calidad para mandar a patología. Esto es una gran ayuda para poder tener un diagnóstico exacto. Nos brinda una mayor flexibilidad de la aguja para poder entrar mejor en la lesión y tomar una mayor cantidad de material. Y por otro lado se habla de en los estudios, por ejemplo, no menciona cuál es el efecto con aquellos casos en los cuales la punción no fue provechosa y el resultado no fue positivo y no fue lo esperado. Eso quedó faltando, al igual que diferentes elementos que pueden llegar a confundir los resultados, como por ejemplo el mejoramiento de la capacidad de la técnica del endoscopista, que es muy importante para poder brindar un buen material al patólogo. Estos elementos no han sido tratados en estos trabajos y creo que es importante esta crítica constructiva, puesto que nosotros necesitamos trabajos completos que nos lleven a una buena conclusión. Y dentro de este contexto y este metaanálisis se habló de que las agujas de 25 gauge son las consideradas mejor en relación a las agujas de 22 gauge para poder hacer el diagnóstico de la malignidad pancreática. Y pasando ahora al tema de la técnica, nosotros vamos a hablar de la técnica tradicional de punción con aspiración en el lugar de la lesión, y tenemos ahora unas técnicas diferentes y vamos a hablar un poco de ellas. Tenemos una técnica que se denomina la técnica de aspiración capilar, que es una técnica que nos permite un abordaje que permite hacer una succión y nos permite entonces que podamos tomar muestras de diferentes lugares. Y tenemos una técnica que se llama la técnica unida y vamos a ver qué ventajas nos brindan. La técnica capilar fue desarrollada por Tiro Sileshi para poder hacer una función tradicional y poder retirar material, y a medida que yo hago mi procedimiento puedo promover entonces una presión negativa mínima menor que la aspiración para poder hacer un vacío, y con esta idea puedo yo entonces hacer un sangrado menor y puedo recopilar un mejor material. Ese es el objetivo de la técnica. Y también cuando estamos hablando de la aguja 22 gauge, en este trabajo no hubo diferencias significativas en relación a la exactitud de la sensibilidad y tampoco a la celularidad o a la contaminación causada por sangrado. Cuando se utiliza la aguja 25 gauge, una aguja más fina, el trabajo demuestra entonces una diferencia que cuando utilizo otras agujas diferentes, cuando utilizo succión y cuando utilizo una técnica capilar en relación a la exactitud y a la sensibilidad. Y se demuestra en este trabajo igualmente que podemos tener una mejor situación cuando utilizo la succión en relación a la combinación por sangre, fue menor, por lo tanto el resultado es mejor cuando utilizo la capilaridad. Con esto la técnica capilar está asociada con una menor contaminación del material con sangre y potencialmente puede aumentar el rendimiento de la punción comparando con la técnica de la succión tradicional, y especialmente en este caso estamos hablando aquí de agujas de calibre fino.
El trabajo anterior era un trabajo retrospectivo y este es el trabajo que se ha realizado por Duque en un trabajo prospectivo en el cual en este caso la exactitud no ha sido diferente entre las diferentes técnicas, la técnica normal y la de capilaridad. Por lo tanto, en este caso, las muestras fueron mejores y se ha hecho la evaluación de la adecuación de la técnica y los autores dicen que este material fue menos contaminado, fue más adecuado y que por lo tanto ha sido considerado como un aspecto positivo en relación con la técnica de alta calidad de recopilación de material para histología. La técnica de aguja fina nos muestra esta técnica con la ilustración donde la aguja entra en la lesión y con esta técnica vamos a promover una punción seriada en lugares diferentes de esta misma lección sin salir de ella. Esto significa entonces que yo voy a mover la dirección de la punción y voy a recorrer con la aguja la lesión para poder tomar las diferentes muestras de la lesión y vamos aquí a hacer 4 recopilaciones de muestras en cada uno de los pasos. Esta es una técnica muy interesante. Si tenemos una lesión tumoral, hoy en día damos mucho valor a poder analizar las características del tumor, porque tenemos lo que se denomina la heterogeneidad tumoral. Es muy importante este aspecto porque permite que recopilemos material en lugares diferentes dentro del mismo tumor, y esto es muy importante para tener un área bien diferenciada y un área poco diferenciada, de manera que es muy importante en relación al tratamiento del paciente, y esta técnica es especialmente interesante en relación a este punto. Y en este trabajo prospectivo se ha hecho un análisis muy interesante de la técnica para demostrar que en la primera punción con la técnica hemos tenido un rendimiento mejor y demuestra la superioridad de la técnica en este trabajo recopilando material de varias secciones. Y tenemos esta técnica que es otro trabajo realizado para poder hacer el análisis de qué es lo que ocurre cuando tenemos aquí una mínima contaminación causada por sangre. ¿Por qué? Porque para el patólogo el principal elemento de confusión es la presencia de sangre. Es por ello que nosotros tenemos que tratar en lo máximo posible tener una función que sea lo más seca posible con solamente tejido tumoral sin sangre. En este trabajo los autores han hecho la demostración en estos dos trabajos comparativos con succión y sin succión, y se demuestra claramente que en ambos trabajos, cuando hemos utilizado la succión, hemos conseguido una mayor cantidad de material, mientras que en otro trabajo se ha demostrado que hay contaminación de material con sangre, que esto puede hacer mucho más difícil el análisis patológico para poder hacer un diagnóstico correcto. Esto nos lleva entonces a la parte del diagnóstico, y tenemos acá otro escenario en el cual tenemos, de acuerdo al diseño de aguja, vamos a ver el resurgimiento de una nueva generación de agujas. Ya no son las agujas tradicionales. La aguja tradicional, yo tenía un sistema complejo, y ahora en la nueva aguja tenemos un cambio en la punta que nos va a permitir que la lesión por dentro nos pueda responder, dándonos el material como si fuera una lámina que yo voy a cortar, y este material va a quedar atrapado dentro de la aguja. De esta manera voy a aumentar la calidad de la recopilación de material, y acá vamos a ver una ilustración que nos muestra cómo la aguja entra y sale dentro de la lesión, y nos va a mostrar cómo capta el tejido dentro de la aguja para poder hacer la demostración de esta diferencia. Vamos ver. Não tem som, mas deu para perceber que existe uma garra. A agulha agarra dentro da que hay una garra dentro de la lesión. Y eso você percebe no dedo cuando você está haciendo cuando la punción. uno está haciendo la punción solo lo siente con el dedo. Exactamente eso es lo que está arrastrando el material, o por lo menos que eso se espera, que ese es el propósito. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una lesión subepitelial en donde hay la duda entre si una lesión del mioma, y aquí vamos a demostrar utilizando la técnica
con esa aguja que es la Procore. Hay dos modelos, que es la Procore y la de Olympus, y estamos entrando aquí en la aguja. Yo hago un raspado, raspo a agulha, raspo, ajudo essa ayudo lâmina a fazer a a raspagem esa dela, aguja a e a hacer gente el vê raspado. nitidamente a Y falha eso da agulha aqui, fazendo esse estamos trabalho. haciendo aquí la hoja de la aguja. Essa técnica agora Esta é a mais técnica recente, que é a es técnica más chamada reciente que úmida. la Por llamada quê? húmeda A porque gente tira o estilete da agulha, metemos el estilete de la aguja injeta dentro da y agulha ya dentro de la água, em geral, aguja 3 a 5 ml de hago, solução saco líquida salina. una 3 a Em 5 seguida, mililitros de eu solución aplico, líquida salina, sem inmediatamente estilete, aplico, eu sin estilete, aplico a minha seringa em con la vácuo, jeringa faço a vacío, punção hago tensión da forma y tradicional. de la Eu forma abro tradicional vácuo yo e abro el faço vacío a punção. y Qual é o hago la objetivo? función. O Entonces, objetivo dessa con coluna d'água con é esa columna de permitir agua que eu nos tenha uma permite pressão, tener una mas que presión, seja pero menor menor e que traga la material, mas que que traiga não material, traga pero tanto que no se sangue. lleva tanta Então, sangre. esse é o objetivo Entonces, dessa el técnica. propósito de esa E técnica, nesse trabalho, que é o en que ese é bem trabajo que recente, es bien ele reciente, demonstra, em demuestra geral, en se faz general em torno de que esto 15, 20 alrededor de vezes 15 o 20 movimentos veces hay dentro da movimientos lesão dentro de la para lesión conseguir material. para lograr el material, E esse trabalho, y então, ese mostrou de trabajo fato demostró que a de hecho técnica que la úmida, técnica ela tem húmeda uma es adequacidade celular es una melhor. mejor Ela tem uma adecuación quantidade de para material, obtener de una cantidad qualidade de material melhor. y una E calidad de embora material não mejor, tenha nesse aunque no trabalho tiene ese demonstrado trabajo, no han alteração demostrado ou ninguna alteración diferença o mucha significativa diferencia com relação significativa à con relación a la contaminação por sangue. contaminación por sangre. Então, eu já vi que eu tenho Entonces, técnicas diferentes, hay agulhas técnicas diferentes, agujas tenho várias- diferentes, tiene várias varias posso cosas que misturar. puedo Eu mezclar, ainda não sei pero dizer, todavía e a no, gente no ainda não tem sé, essa no tenemos resposta, la respuesta qual é a de técnica cuál es la certa para técnica cada tipo de acertada lesão. para cada Então, tipo de quais são os lesión. problemas Entonces, em ¿cuáles relação son à los problemas função? relacionados Eu con la posso ter función? dificuldade Que de pueden funcionar, dificultades de seja por uma posicionarse, característica tumoral si ou anatômica ou outros dependiendo de la elementos. característica Eu del posso tumor, ter anatomía de tus hiposição de elementos, vaso, eu posso ter puedes estenose tener un renal.